Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Compartimos, familia. Damos gracias a Dios en este día más extraordinario que Dios nos dio. Así que vamos a empezar esta tarde, sí, de reunión. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Estamos reunidos en su nombre, no en el nombre de una persona. En el nombre de nuestro Padre. Así que esa es la victoria que tenemos, amén. Así que durante semana y a domingo hoy hay victoria, porque voy a recibir la palabra de poder que va en la palabra y que transformará mi vida, amén. Esa es la palabra, lo que el Señor hace es transformar nuestras vidas, amén. Y depende de nosotros si nosotros nos dejamos transformar. ¿Sí? Porque Dios tiene poder, pero lo que Él quiere hacer es que nosotros podamos comprender, ¿no? Lo que nos quiere hablar. Y a cada uno de nosotros, ¿sí? Tal vez hemos pasado por ciertas circunstancias, ¿sí? Y hay una palabra que me vino a la mente, que es el Salmo 40, que yo le voy a pedir a Juan, que la puede leer, ¿sí? Que lea el Salmo 40 y después luego del Salmo 40 vamos a alabar a Dios, ¿no? Vamos a hacer alabanza al Señor en el nombre de Jesús, ¿sí? Salmo número 40, por favor en voz alta, lo va a leer Leandro. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabanza por la liberación divina. Bueno, dice, al músico principal, bueno, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Dice abajo, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Amén. Su confianza. Así que aprendan siempre a tener confianza. Amén. No en las personas, ¿sí? Sino en Dios. Dice, pacientemente esperé, dice, ¿no? ¿Qué atributo es, ¿no es cierto? Esperar. ¿Sí? Tenemos que aprender a esperar en Dios, no a desesperarse, ¿sí? Sino a esperar en cada petición. Digamos, lo que nosotros le pedimos a Dios, debemos aprender a esperar, no apresurarse, porque cuando uno se apura, ¿no es cierto? En el área que ustedes quieran algo, hayan orado a Dios, tienen que esperar el tiempo. ¿Amén? Dios tiene un tiempo, ¿sí? Y el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando las cosas empiezan a dar, amén, uno no tiene que hacer fuerza, no tiene que empujar para obtener lo que realmente estuviste orando y estuviste esperando, claro, si realmente es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando a veces nosotros estamos orando y le pedimos algo y estamos esperando y tal vez no llega, ¿no? Es que a veces nuestro Padre, porque Dios es nuestro Padre, amén, Él a veces no nos otorga ciertas cosas porque sabe que nos va a hacer mal, amén, nos va a perjudicar en nuestro caminar como cristiano o nos va a hacer doler. Es como yo de repente, ustedes por ahí me pueden pedir algo, yo le digo no, ¿sí? Y Dios responde, ¿sí? Responde con un no también, como puedo responder yo. Pero es simplemente porque te ama, amén. Porque Dios te ama y te quiere cuidar, y cuando no se dan las cosas, no intentes porque es un no, ¿sí? Así que es muy importante esperar en Dios. Esperar cada tiempo que vamos orando, esperar su mano, su movimiento. Y cuando nosotros esperamos y ve que Dios
tenemos un corazón obediente, digamos conmigo, obediente, porque dice pacientemente esperé. Amén. Así que la paciencia también es un don del Espíritu Santo. Amén. Y entonces eso el Señor nos da a nosotros también para que nosotros aprendamos a esperar. Si nos apresuramos, queremos correr, no podemos tropezar, podemos caer y después obviamente que el Señor nos va a levantar porque Él nos ama y somos sus hijos. Lo que Él hace nos va corrigiendo. Así que con esta reflexión, amén, vamos a adorar a Dios o vamos a cantar una alabanza, amén. Vamos a cantar una alabanza y después vamos a la palabra, ¿sí? Amén. Damos gloria a Dios, ¿sí? Los marineros que navegan a tu lado son aquellos que han lavado su corazón. Te alabamos, Rey. Los marineros que navegan a tu lado Te alabamos, Jesús. que han lavado su corazón. Tú eres el Rey de gloria. Que navegan al mar. Te alabamos, Señor. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey. Sí, mi Rey. El amor, para hacer la esperanza, el amor. ¡Que viva Cristo! A ver. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Gloria a Dios. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, aleluya, den gloria al Señor Jesús. Den un aplauso al Rey de Gloria, amén. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el que va a devenir, amén, el Todopoderoso, ¿sí? Dice la palabra que Él va a venir así como se fue. Como la nube lo cubrió, Él así va a venir a buscar la iglesia, amén. Así que nosotros debemos estar preparados, amén. Debemos estar preparados, pero mientras estamos en esta tierra, ¿no es cierto? Diga conmigo, soy un peregrino. Como peregrino, ¿sí? Debemos ir perfeccionándonos, amén. Así que el Señor quiere que nosotros lleguemos allá arriba, pero que conozcamos al Dios realmente a quien nosotros adoramos.
al Dios que nosotros predicamos. Amén. Entonces lo mejor que hay es conocerlo. Diga conmigo, hoy voy a conocer más a Dios. Hoy voy a conocer quién es Dios. Amén. Y el Señor nos enseña a través de la palabra. Amén. Así que los que tienen Biblia pueden abrir. Los que no tienen Biblia, bueno, cómprense una. No, pero tienen Biblia. Yo estuve meditando en unas palabras y hablaba el Señor. ¿Tú podés ministrar? ¿Sí? Ayudarnos con la alabanza. Hay una palabra, o sea que resulta que el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él iba de ciudad en ciudad, ¿no es cierto? Y llega a un lugar donde estaban los cretenses, ¿sí? Ellos estaban ahí y dice que él pasaba y miraba que había altares, amén. Había altares porque ellos eran muy idólatras, ¿sí? Y de repente encuentra un lugar, un altar y una inscripción que decía al Dios no conocido. Qué palabra esa, ¿no? Así que le toca el turno al apóstol Pablo para presentar el conocimiento que él tenía, lo presentan los cretenses y de repente empieza a decir, ¿no es cierto? He pasado por ese lugar y vi un altar que ustedes tienen ahí que dice al Dios no conocido. Bueno, es a ese Dios al cual yo les vengo a predicar en esta tarde. Amén. Así que si no conocen a ese Dios hoy, lo vamos a conocer más profundamente. Diga conmigo, con profundidad. Voy a conocer a Dios. Amén. Al que es, al que era y al que ha de venir. Diga conmigo, el Todopoderoso. Digan conmigo, eres el primero y el último. Amén. Es el principio y el fin de toda la creación. Amén. Él es uno solo. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y se llama Jesucristo. Amén. Cuando Jesús estaba con Pedro, estaba con todos los discípulos. Y le preguntan. Y Jesús le pregunta, ¿quién dice ustedes que yo soy? Entonces todos empezaron a decir, ¿no es cierto? Usted dice, uno decía en Elías, otro decía profeta, otro, y así decían, ¿no? Y otro, y Pedro dice, se avanza y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, del Todopoderoso. Amén. Así que Jesucristo también es el Hijo de Dios. Amén. Así que acá con profundidad vamos a ver un pasaje. Quiero leer primero el libro de Gálatas. Amén. Vamos a ver Gálatas. Gálatas capítulo 1. Versículo 6 en adelante. Y es muy importante tener la escritura, abrir la escritura. Y es muy importante cada vez que alguien le predique el evangelio o una palabra, le dé una palabra, amén, que ustedes puedan escudriñar las escrituras sobre lo que le han dicho. ¿Sí? Porque así como los cretenses, ¿no es cierto?, estaban oyendo a Pablo, y cuando Pablo llegó a una parte que hablaba de la resurrección de los muertos, muchos dieron por determinado el discurso y muchos se levantaron, se fueron y otros siguieron a Pablo, siguieron al apóstol Pablo, se convirtieron, ¿sí? Siguieron el camino de Jesús, pero otros cuando le hablaban de la resurrección de los muertos no querían saber nada. Como hoy en día hay ciertas sectas o religiones que le hablas de la resurrección, le hablas del cielo, le hablas del infierno y no creen, pero está escrito y Dios ha hablado con respecto a eso. Simplemente que ellos no quieren creer esas partes, ¿sí? Bueno, así pasó con el apóstol Pablo también. Se levantaron y se fueron y él quedó también con otros hermanos. Dice así en el libro de Gálatas capítulo 6, vamos a empezar a leer. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo, un evangelio diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús predicó un evangelio, no 2 evangelios, no 3 evangelios, uno predicó. Y esto es bueno que aprendan, porque seguramente hemos escuchado muchas veces muchos predicadores, ¿sí?, con muchas doctrinas diferentes, con muchas suposiciones diferentes, pero nosotros vamos a ver a la fuente. Diga conmigo, la fuente, que es la palabra de Dios. Por eso la vamos a leer bastante para que podamos entender de qué se trata. Amén. Dice, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya hemos anunciado, sea anatema. Amén. Yo cuando leo esta parte de la palabra, yo quiero más predicar sobre el evangelio de Cristo. Quiero salirme de las escrituras. Menos quiero pensar más allá de mis pensamientos, sino predicar lo que está escrito. Porque eso puede llegar a ser algo engañoso. Amén. Ir más allá de lo que ya está predicado. A veces podemos entender alguna parte, a veces no la podemos entender, pero es preferible leer y pedir la ayuda al Espíritu Santo para poder comprender. Amén. Así que le pedimos la ayuda al Espíritu Santo hoy para que nosotros podamos entender la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a comprender las Escrituras, a entender. Así que tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver con cada uno de sus corazones, si realmente quieren conocer la verdad. Si no, ustedes quieren conocer la verdad, el Espíritu Santo les revela la verdad. Les va a revelar a Cristo. ¿Quién es Cristo? Amén. Entonces, cuando ustedes se interesan en su corazón, Dios se interesa en que su Hijo sepa la verdad. Se le es encomendada toda la verdad, ¿sí? Porque Cristo está viendo que hay un corazón que le importa. Dice así, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que ya hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito, ¿sí? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? En signo de pregunta, dice. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Y esto tiene que ver cuando el evangelio es predicado. Diga conmigo, cuando tenga que predicar, voy a predicar lo que está escrito. ¿Le guste a la gente o no le guste a la gente? Nuestro rol es predicar lo que está escrito. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio de Jesucristo, estamos hablando de un evangelio que confronta a las personas. Amén. Un evangelio que no le gusta a la gente, que están en falta, ¿sí?, que están quebrantando las leyes de Dios. No le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque lo estás confrontando, le estás diciendo la verdad. Diga conmigo, el evangelio es la verdad de Dios. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros predicamos. ¿Por qué el apóstol Pablo era perseguido? Esta mañana estuve leyendo el sello del apóstol Pablo. Fue 3 veces azotado, 39 entre 40 azotes menos 1, apedreado, abofeteado. Le hicieron de todo a ese varón. Y él seguía predicando el verdadero evangelio. El asunto es que nosotros debemos predicar lo que está escrito. Y si hay que decirle a las personas, así como le costó a Juan el Bautista que le cortaran la cabeza, y le dijo, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Él había tomado la mujer del hermano. Y por causa de eso, ¿no es cierto?, Herodías mandó a matar a Juan el Bautista y le cortaron la cabeza, por decir la verdad. Pero Juan el Bautista ahora tiene una cabeza más linda que tal vez la que tenía antes.
¿Por qué? Por decir la verdad. Así que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, a mucha gente no le va a gustar. A mucha gente se va a levantar y se va a ir. Mucha gente se va a manifestar y hasta te van a tal vez querer pegar, ¿sí? O levantarse. Pero ustedes tienen que estar atentos, que si es por causa de la palabra, gloria a Dios. Amén. Si esto pasa por causa de la palabra, gloria a Dios, porque está escrito. Así que no podemos esperar un evangelio de la verdad y ser aplaudidos por todo el mundo y ser glorificados por todo el mundo, porque a la gente no le va a gustar que le digan: si no te arrepientes, idólatra, te vas al infierno. Si no te arrepientes, adúltero, te vas al infierno. Eso no le gusta. Por eso ese evangelio no se predica mucho. Muy pocos son los que le dicen: arrepiéntete, ¿sí? Conviértete, tienes que nacer de nuevo, tienes que apartarte del mal. Muy pocos predican este evangelio. Y los que lo predican, muchos se levantan y dicen: no, pero ese predicador dice, está dando palo. No es que está dando palo, está predicando la verdad. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Una cosa es ponerse delante de un púlpito y dar palo con un corazón herido, con un corazón lleno de odio, de bronca. Tú puedes tener un celo de Dios, pero el celo de Dios es un celo santo. Amén. No es un celo de odio, aunque Dios igualmente está airado, dice la palabra, contra el impío. Él está airado, está enojado contra las personas que están haciendo el mal. Amén. Pero si se arrepienten, Dios es misericordioso. Él extiende su mano de misericordia, los perdona, los rescata, los salva. Amén. Eso es lo que hace Dios. Y después nosotros conocemos la palabra. ¿Cómo yo me voy a arrepentir de un pecado que no sé que es pecado y no lo conozco? Si el pecado no dice no matarás, si el mandamiento dice no matarás, el mismo que dijo no matarás también dijo no adulterarás. Y el mismo que dijo no adulterarás, dijo no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Amén. Así que los mandamientos de Dios siguen estando. Y eso es justamente que Dios lo ha dado, los mandamientos, para los transgresores. Amén. Para los homicidas. Amén. Él entregó esos mandamientos para ellos. Entonces, ¿para qué? Para que todos accedan al arrepentimiento. Y digan: entonces sí, ahora yo sé que matar es pecado. Entonces ahora yo me arrepiento de haber matado. Señor Jesús, me arrepiento de haber adulterado, porque tu palabra dice no adulterarás. Y yo lo hice, ahora me arrepiento, Señor. Y no lo quiero hacer más y necesito que me perdones. Amén. Entonces cuando yo recibo esa palabra, yo actúo sobre esa palabra. Pero ¿qué pasa cuando esa palabra es predicada? Supongamos en un espacio, estoy hablando, por favor, en un espacio donde hay mucha gente que no conoce a Dios. ¿Sí? Donde se habla en un espacio donde hay mucha gente que no conoce a Dios, algunos sí, tal vez otros no, y cuando vos vas a llevar un mensaje de eso, alguien se puede levantar. Y pedimos la ayuda de Dios, ¿no? Porque si al apóstol Pablo le dieron cada paliza, ¿amén? Si a Jesús le dijeron, si al árbol verde le hacen esto, no me imagino que le harán a ustedes. Y las palizas que le dieron a los apóstoles por predicar la verdad. Amén. Y ellos se mantuvieron en la verdad. Pero yo estuve mirando en la escritura cómo el apóstol Pablo se lamentaba porque llegaba su hora de partida. Amén. Él se tenía que ir. Y él se lamentaba por las iglesias. Porque decía, en los posteriores días vendrán burladores. Hay gente que se burla del evangelio, que habla burlándose, ¿sí? Que no toma en cuenta la verdad, que desechan la palabra de Dios. Vendrán burladores, dice, que intentarán apartarte de la verdad, ¿sí? Vendrán espíritus engañadores. Cuando habla de los espíritus desengañadores, habla de las personas, porque nosotros somos espíritus. Nosotros tenemos un cuerpo, diga conmigo, un cuerpo. Tenemos un alma y somos un espíritu. Amén. Así que, imagínate vos, ¿no es cierto? Que dice, vendrán espíritus engañadores. Dice, así que tenemos que estar atentos a quién oímos.
¿sí? En que cuando alguien nos predique, leer, buscar, escudriñar, a ver si es verdad lo que está diciendo. Amén. Así como los cretenses dijeron, bueno, ahora que este hombre dijo, habló de la resurrección de los muertos, ahora yo voy a escudriñar toda la escritura a ver qué dice la palabra al respecto de lo que él está hablando. Amén. Así que muy, muy importante ese paso. ¿Para qué? Para no caer en blasfemia, para no caer en desobediencia, para no caer en las garras de los lobos rapaces, amén, para no caer en las garras de los falsos profetas que te prometen. Una de las señales de los falsos profetas son que esa persona generalmente no te predica del arrepentimiento, no te habla del pecado, no te habla del reino de los cielos, sino que te presenta un evangelio, como decimos, un evangelio diferente, un evangelio de prosperidad aquí en esta tierra, enfocándose en lo terrenal. Siempre se enfoca en lo terrenal. Vos vas a ver un predicador que se está enfocando siempre en lo que es de acá, de lo terrenal. Ese es un falso profeta, digamos, que está profetizando algo, ¿no es cierto?, que sí Dios puede bendecirte, puede prosperarte, puede sanarte, sí puede liberarte, eso es acá, ¿sí? Pero lo más importante para nosotros es allá. También es acá, pero lo más importante es que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Amén. Pues como yo te puedo decir a vos, Dios te va a prosperar, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, si no, antes te digo, mira, estás en pecado, arrepentite y Dios te va a levantar. Pero si no te arrepientes primero, te vas a quedar en la inmundicia, te vas a quedar en el pecado. ¿Me entendés? Entonces, no se predica livianamente, se habla livianamente. Lo importante es que nosotros debemos identificar a esos falsos, que no digo que son falsos porque ellos lo hagan a propósito, sino porque también a ellos les enseñaron así y aprendieron de esa manera. Y si ellos no se interesan por escudriñar las escrituras, por mirar, van a ser engañados y van a engañar después a otros. Y eso los lleva a la condenación, los lleva al infierno, ¿sí? Por más que confiesen con su boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó, por más que digan, yo estoy en la iglesia, serví, profeticé, eché fuera demonios, no importa. Si no conoces la verdad, no entras al cielo. No entras. Por mentiroso, ¿sí? Entonces es muy importante saber la verdad y tener esa convicción de que ustedes saben esta palabra, esta escritura de lo que está hablando. Y vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Por eso es que decir ahora, en este tiempo, ¿siguen existiendo los profetas? ¿Siguen existiendo los apóstoles? Es muy fino decir eso, amén. Porque la palabra nos habla claramente. Y ahora esta palabra no va a hablar claramente porque la palabra habla de un pasado, de un presente, amén, y de un futuro. El Señor nos va a hablar en el libro de Hebreos, amén, capítulo 1, así que para que vayan abriendo ustedes también, y eso es lo que tienen que hacer. Cuando dicen un pastor, un predicador, cualquiera, y vamos a ver el libro de tal, ustedes tienen que interesarse en abrir primero la Biblia y ver que lo que va a hablar esa persona está escrito. Entonces dice así, miren, como les decía, Dios habla de esta manera, y dice así en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 1, amén, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Amén. Acá claramente dice, ¿no es cierto?, que Dios habiendo hablado muchas veces y en otros tiempos, amén, dice muchas veces y de muchas maneras. Así que Dios habló de muchas maneras a las personas, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. En otros tiempos, dice, a los padres por los profetas. En estos postreros días, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Así que Jesucristo heredó absolutamente todo. En representación. Dice, Él recibió la herencia del Padre. Cuando Jesús estaba con los... Esto para que más o menos entiendan, se le abra un poco la mente, ¿no? Cuando Jesús estaba entre medio de los fariseos y él predicaba y decía, mi Padre, decía. Entonces uno de los sacerdotes le pregunta, no, bueno, muéstranos al Padre. Uno de los discípulos le dice, muéstranos al Padre. Felipe le dijo. Felipe dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. ¿Cómo Jesús estaba diciendo eso? ¿Cómo tú me puedes decir a mí, muéstrame al Padre? Si me estás viendo, le está diciendo. Porque Jesús también es el Padre. Porque Él vino también como hijo. Pero toda la deidad de Dios estaba en Él. Así que Él oía lo que el Padre decía y se lo transmitía al pueblo. Mi doctrina, dice, no es mía, sino de mi Padre que me envió. Amén. Porque para que Jesús sea carne, el Espíritu del Padre, que estaba en la eternidad, tuvo que venir, la sombra del Omnipotente tuvo que venir sobre María y cumplir lo que el ángel dijo, va a venir la sombra del Altísimo y te cubrirá y concebirás a un niño varón, el cual se llamará Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros, amén. Eso significa Emmanuel. Y si digo Cristo, significa el ungido, significa el Mesías. Así que no es confuso porque es Dios con nosotros. Entonces, aclarando, ¿no es cierto? Entonces Dios se manifestó en carne. Se manifestó en Jesús, cuando en el libro de Juan agarra y nos dice, ¿no es cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Él no era la luz, sino vino para dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que venía a este mundo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo, el mismo. Amén. Está hablando del mismo, de la luz, que fue Jesús. Entonces aquí dice que, como también el mismo Señor dijo, toda potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Y yo meditaba sobre todas estas cosas. Meditaba, ¿no?
Y muchos hablan de la Trinidad, pero para que entendamos esa Trinidad de la cual se habla, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no es que son tres dioses, sino que es un solo Dios. Pero como hombre es un solo mediador, que es Jesucristo, como hombre, como carne y hueso, hombre, ¿sí? Él es el mediador entre Dios y nosotros, porque Él fue enviado a cumplir todo lo que hizo aquí en la tierra para ir a la cruz, morir por nuestros pecados, ¿sí? Y salvarnos, que aquí habla, ¿no es cierto? Que Él fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, amén, para darnos nuestras paz. Entonces, los tres, ¿por qué dice la Biblia que el Padre y el Hijo y el Verbo, dice, los tres dan testimonio en el cielo, pero los tres son uno? O sea, sigue siendo uno. Nada más que Dios hizo eso para que Jesucristo se hiciera o sea, viniera en carne, ¿no es cierto? Y después se sentara a la diestra de Dios en los cielos. Pero sigue siendo uno. Porque hay un solo Dios. No hay dos dioses, ni tres dioses. Es uno solo. Ahora, ¿qué espíritu recibimos nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia dice, el Espíritu de Cristo. El Consolador. El Padre dice, enviará otro consolador en mi nombre. ¿Qué quiere decir en mi nombre? En mi lugar. Como Cristo ya no está más como hombre, ¿no es cierto? Ahora el Padre envía a otro espíritu que se llama el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, se llama así, que Él envía para que esté con nosotros para siempre, todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Y acá podemos leerlo y podemos verlo. Dice, en el versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Por quién? Dice, asimismo hizo el universo. ¿Por quién? Asimismo hizo el universo. O sea, no puedo cambiar esa palabra. ¿Qué entiendes, Pablo, vos de eso? ¿Esa parte? ¿Por quién? Asimismo hizo el universo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Por quién? Asimismo hizo el universo. Que por él fueron hechas todas las cosas. Por él mismo. Por Jesús. Y si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento lo tenemos a Dios como Adonai, como el Rúa, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo de las aguas. Por eso les hablo así, para que ustedes conozcan los nombres también de Dios. Elohim, Yahweh. Yahweh es el Padre, amén. O sea, no es que son tres dioses, sino que es uno solo, amén. ¿Sí? Y nada más que en el principio se manifestó de una manera, pero en estos posteriores días se manifestó de otra manera. Vino como hijo, vino como siervo, no como rey, sino como siervo, para dar a conocer su manera, su forma, y dejar el ejemplo para nosotros, como teníamos que ser nosotros, como Jesús. Así que todas las cosas que Él hizo acá son todos los atributos de Dios, de Todopoderoso, en Jesucristo. Dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, Juan heredó más excelente nombre que ellos. Así que es superior a los ángeles. Heredó el más excelente nombre que ellos. Cuando Jesús hablaba, él a veces hablaba el Padre a través de él. Yo hablo lo que oigo, decía. Mi doctrina no es mía, sino la de mi Padre que me envió. O sea, esta palabra que estamos predicando es divina. No es una palabra de hombre. Sí la habló un hombre, sí la escribió otro hombre, pero la palabra es de Dios. La palabra es eterna. Así que él dice acá que él heredó más excelente nombre que los ángeles. Porque Dios dice en otra parte de la Escritura, Dios jamás a los ángeles llamó hijo, pero a Jesucristo lo llamó hijo. A nosotros somos hijos porque hemos creído, somos hijos de Abraham por medio de la fe esa que se nos hereda por Abraham porque creímos, ¿sí? Sin haber visto. Por eso estamos acá, creímos sin haber visto, por eso somos bienaventurados, porque hemos creído en Jesús sin haberlo visto, hacer milagros, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, sanar las vidas, pero le creemos. Por eso somos bienaventurados, estamos aquí esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando yo veo en el Apocalipsis también, en la visión de Juan, que él tiene la visión de las 7 iglesias y de los candelabros y todo, ¿no? Dice él que de repente estaba en el templo y se le apareció el Señor Jesús. Por eso Señor en la Biblia, en el Antiguo Testamento está con mayúscula y en el Nuevo Testamento está con mayúscula porque hay un solo Señor. Amén. Señor de todo, Señor del universo, Señor creador, ¿sí? El Señor de nuestras vidas es el único, no hay otro. Entonces, ¿qué pasa? Juan dice que le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando Juan se dio vuelta y lo vio a Jesús, que estaba en el templo parado, el resplandor que estamos hablando de acá, gloria al Señor, el resplandor de la gloria, dice que cayó como muerto. Pero Jesús le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Es Jesucristo. Él es el único, verdadero Dios. Entonces estos tres están unidos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno. Amén. Así que ¿quién me va a recibir a mí cuando yo entre a la gloria? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El que está sentado en el trono. Él me va a recibir. Amén. Él te va a recibir. Cuando vayamos al cielo estemos ahí. Porque Él fue el que murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Por nuestros pecados. Por nuestras rebeliones. Por nuestras faltas. Por eso mismo que el Señor nos da esa oportunidad para que nosotros acomodemos nuestras vidas. ¿Sí? Acomodemos, no la desordenemos, sino que la acomodemos, que nos vayamos arrepintiendo cada día de nuestros pecados, de nuestras maldades, y pidiéndole la ayuda a Dios, dependiendo de Él, como decía la palabra, esperando en Dios, esperando en Él, y que nos ayude, amén. Amén. Que tenga misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de mí. El ciego Bartimeo decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Y le decían los discípulos, cállate, cállate, que molestas al maestro. Los discípulos no entendían tampoco muchas cosas. Pero Jesús le dijo, déjalo y tráigamelo aquí. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Recóbrala. Qué poder, ¿no? Si Él quiere recobrar la vista, recóbrala. Porque ha creído, amén. Así que la base de todo es creer. No dejen de creer. Así jóvenes como son. No dejen de creer, no dejen de orar. Sé que vienen tiempos difíciles para ustedes porque son jovencitos. Vienen muchas tentaciones, lo sé, son jovencitos. Pero sigan peleando la batalla. No dejen de clamar, no dejen de pedirle al Señor que les ayude. Amén. Dios estará ahí si ustedes se interesan en que Dios les ayude a vencer las tentaciones, a vencer los pecados. Amén. Dios va a estar ahí porque los ama y porque quiere que todos entremos al reino de los cielos. Así que ¿quién nos va a recibir? El Señor Jesucristo. El mismo que murió por nosotros, Él nos va a recibir en los cielos cuando nos toque estar. Porque no sabemos el momento en que vamos a partir. Mirá, yo ni ando en moto, ¿sí? Yo también ando en un vehículo. Micael ahora no puede cruzar la calle y algo puede acontecer. Y tenemos que estar listos. Amén. Diga conmigo, me tengo que empezar a preparar. Porque el momento puede venir. Así que no sabemos cuál va a ser el momento. Pero debemos estar preparados para estar con Cristo. Amén. Porque todo lo de acá perece. Pero lo de arriba permanece para siempre. ¿Sí? Es eterno. Así que lo de acá, disfrútenlo a full. Amén. Disfruten a full su ropa, su trabajo, la gente que aman. Abrácenla, díganle te amo. Disfruten los cumpleaños, disfruten de la gente. ¿Sí? Amen a todos. Amen a sus enemigos, porque esa es la voluntad de Dios. Disfruten, pero nunca se alejen de Dios, porque es el único que se merece toda la gloria. Podemos hacer un montón de cosas, pero de Dios nunca se alejen. Así que espero que este mensaje les haya aclarado lo de Dios, ¿sí? Que sabemos que es un solo Dios y que lo amamos y que esperamos en Él, su venida. El que va a venir va a ser Él. Él va a descender pura y exclusivamente para venir a buscar su iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Así que nos preparamos para adorar a Dios ahora. Y damos gracias. Vamos a hacer una oración. Y decimos, Padre, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Y por haber abierto los ojos, Señor, así como abriste los ojos de Bartimeo, Señor. Nosotros te pedimos, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, de mis hijos, de esta casa, de mi vida, Dios. Ten misericordia de mi esposa, Señor Jesucristo. Te rogamos a ti, Dios mío, de que sea usted, Padre, manifestándose en nosotros. Señor, de que nos cubra con tus alas, así como cubre a la gallina sus polluelos, Señor. Que nos des ese calor, Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas. Señor Jesucristo, perdona nuestras, Señor, iniquidades. Señor Jesús, lávanos con tu sangre, Padre. Y afírmanos, Señor, en la roca que es Jesucristo. Para que sigamos confiadamente, Padre, esperando, Señor, en tu venida, esperando, Señor, en aquel día cuando tengamos que partir y dejar este cuerpo, Señor, y estar con Cristo para siempre. Padre, en este caminar de peregrinos, Señor Jesús, mira, Señor, nuestras condiciones y ayúdanos, Padre, danos la fuerza para caminar en esta tierra, en este tiempo que vamos a estar aquí, Señor. Padre, te damos gracias por conocer tu palabra, porque es rica. Señor, es un tesoro. Señor, es una perla preciosa tu palabra. Señor Jesús, gracias te doy a ti, mi Dios. Y extiende tu mano sobre nuestras vidas, Padre, para que nosotros tengamos esa fuerza del Espíritu Santo.
Señor, y hacer tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, y te adoramos, Señor, en esta noche, Padre. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bienvenido, Rey de Gloria, a esta casa, Padre. ¿Se la saben o pueden cantar, chicos? Espíritu Santo, te damos gloria. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Levante su mano y diga conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Le damos un aplauso al Señor, amén. Le damos gracias, Jesús. Amén. Así cerramos esta reunión de domingo y le damos gloria a nuestro Rey. Amén.